Bueno, vamos a continuar. Primera carta a los Corintios. Hemos estado estudiando la primera carta a los Corintios. Vamos a abrirla en el primer capítulo. Decíamos que bueno que los apóstoles no podían viajar con tanta facilidad. Fue necesario que escribieran cartas, y eso a nosotros nos es ahora de gran utilidad, porque se han preservado para nosotros y podemos conocer desde una fuente directa y fidedigna el pensamiento de la iglesia cristiana del primer siglo, el pensamiento de los primeros seguidores de Jesús. En el primer capítulo leímos el primer domingo del versículo 1 al versículo 9 y extrajimos de esa perícopa la enseñanza central de que la iglesia está formada por todos los verdaderos creyentes en todo el mundo, que sean verdaderos creyentes, no importa a qué institución religiosa pertenezcan, porque vimos también que ninguna institución como tal, como institución, es equivalente a la Iglesia de Cristo. Cada institución es una organización humana que tuvo su origen en un punto histórico, en un punto geográfico, pero la Iglesia de Cristo está formada por Cristo desde el principio, con todos aquellos que son verdaderos creyentes. Posteriormente vimos del versículo 10 al versículo 17 que aunque la iglesia es una sola, se ha dividido por muchísimas razones válidas, como las razones geográficas, no estamos todos en el mismo lugar, y otras no válidas, divisiones por distintas doctrinas no fundamentales, por prácticas litúrgicas, seguramente también por intereses económicos, políticos, y en razón de los líderes. Ya vemos aquí que algunos preferían ser seguidores de Pablo, en tanto que otros preferían ser seguidores de Pedro y otros de Apolos. Pero ellos nos dejan claramente establecido que la decisión de seguir a Cristo se dio a través del bautismo en agua, y que el bautismo en agua se hace en el nombre de Jesús, para que cada uno de nosotros seamos seguidores de Jesús como nuestro pastor, nuestro apóstol, nuestro profeta, Jesucristo. Y solo en segundo término podemos reconocer a los maestros o apóstoles o pastores que el Señor nos haya enviado como regalo para que sean nuestros servidores, pero todos somos uno en Cristo. No podemos formar partidos en torno a una persona, a un ministro, sino que somos de Cristo, reconociéndonos como hermanos y reconociendo a los ministros que Dios ha levantado, pero desde el bautismo estamos identificados con Cristo y como discípulos de Cristo.
Damos la bienvenida a nuestra hermana Gloria, y ella está aquí al frente de la administración de Union Church. Bien, vamos a leer ahora del verso 18 en adelante. Una vez que el apóstol Pablo ha dicho que Cristo no lo envió a bautizar, sino a predicar la cruz de Cristo, dice en el 18. Me explico. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios, en su sabio designio, dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Vamos a dejarlo hasta aquí. A veces pareciera que en las distintas cartas o libros de la Biblia se cambia de un tema a otro. Está hablando de la iglesia, de los escogidos, y luego está hablando de que unos son de Pablo y otros de Pedro, y luego está hablando de la locura y la sabiduría. ¿Será que se está cambiando constantemente de tema? Vamos a tratar de ir haciendo la hilación entre los distintos pasajes de la carta para ver que hay una unidad, que hay una lógica en lo que se va diciendo cada vez. Cuando el apóstol Pablo dice que no debemos seguir, o que no debemos dividirnos, mejor dicho, que no debemos dividirnos en función de los ministros de nuestra preferencia, continúa diciendo que lo que ellos tienen no es una sabiduría propia, una sabiduría intrínseca que les haga grandiosos. Pablo no es grandioso porque es Pablo. Pedro no tiene méritos porque él es Pedro, sino que ellos predican a Cristo. Desde el principio ha habido muchas herejías. Hoy nos encontramos con muchas doctrinas falsas. ¿Qué es una herejía? ¿O qué es un hereje? Alguien que, habiendo estado en la doctrina de Cristo, se ha desviado. No estamos hablando de alguien de otra religión. Si tiene otra religión, pues tiene otra religión y ya. Es un mundo, un concepto distinto. Alguien es budista, alguien es judío, alguien es musulmán, es otra religión. No estamos hablando de los paganos. Pagano es el que adora la creación en vez de al Creador.
Hay mucha gente que adora todavía a la creación en vez de al Creador. Si no, vean cuánta gente hoy todavía está hablando de nuestra madre tierra, ¿no? Y yo diré, entonces Júpiter es nuestro tío, ¿o qué? Hay gente que adora todavía la creación o las criaturas, adora a una imagen de hombre o de mujer, o a un ángel. También está de moda la adoración de ángeles. Toda adoración de la criatura en vez del Creador es paganismo. La herejía, en cambio, es la desviación de la doctrina de Cristo. Toda herejía, toda falsa doctrina que sea basada en el orgullo persistente, porque alguien puede decir una doctrina equivocada por ignorancia, por error, pero una vez que se le explica, corrige. Pero si una persona no quiere corregir y tiene la actitud de que solo él entiende, él solo tiene la verdad, él solo interpreta correctamente ciertos pasajes, estamos ya ante una actitud de orgullo. Y si ese orgullo es persistente, la enseñanza falsa también va a ser persistente, y más que un resultado de la ignorancia, será un resultado de la carnalidad. Por eso es que en Gálatas 5 se dice en la lista de las obras de la carne, ¿recuerdan ustedes? Cuando dice son evidentes las obras de nuestra carne, cuando cometemos idolatrías, adulterios, borracheras, insultos, y en esa lista también enumera herejías. La herejía es un resultado de la carne, no es un resultado de la sabiduría, aunque parezca sabiduría, es un resultado de la carne. Todas las herejías tienen algo en común: demeritar en algún punto la persona o la obra de Jesucristo. Todas, curiosamente. Son muchas, son muy diversas. Pero si algo tienen en común las herejías, aunque se acabe de inventar ayer, es hacer menos en algún punto a la persona o a la obra de Cristo. Así que el apóstol dice, no hay una sabiduría y no hay un mérito que pertenezca al apóstol por ser el apóstol. Está bien que Pedro sea San Pedro y que conoció al Señor y que el Señor le dijo, tú eres una piedra y lo que usted quiera, pero en Pedro no está intrínsecamente la sabiduría ni el poder. Por eso dice Pablo, nosotros predicamos la cruz, predicamos a Cristo y a este crucificado. Si la herejía es debilitar la obra de Cristo o la persona de Cristo, entonces Pablo subraya lo contrario. Nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Y luego dice, no predicamos con palabras de sabiduría humana, porque para el no creyente la cruz es locura. Dios ha hecho insensata la sabiduría de los sabios. A Dios le ha agradado salvar al mundo por la locura de la predicación. Y si nosotros leemos apresuradamente este texto, podríamos pensar que entonces el Evangelio no tiene que ver nada con la lógica, que cualquier preparación académica, que la teología o los estudios bíblicos y filosóficos están en contra entonces del poder de la cruz, porque Pablo no habló con palabras de sabiduría.
Efectivamente, muchos han hecho este tipo de lectura. Y cuando uno les invita a estudiar la Biblia, ellos dicen: no estudies, porque hay una promesa, que cuando llegue el momento Dios te dará las palabras que tengas que hablar. Y entonces no estudia. Precisamente como no estudia, están interpretando mal ese texto. Cuando Jesús dice que estemos en una circunstancia de persecución o de juicio por su causa, Él nos va a dar palabras. Pero ¿a quién le está diciendo eso? A los discípulos. Y una característica del discípulo es que el discípulo estudia las palabras de su maestro. Es que el discípulo ama la Sagrada Escritura. Y el que ama la Sagrada Escritura la medita, la lee, la memoriza. Y de ese acervo, de ese cúmulo de conocimientos bíblicos, es de donde el Espíritu Santo toma la palabra oportuna y la hace viva para que nosotros podamos hablarla. Pensar que el Espíritu Santo nos va a inspirar a decir algo cuando no sabemos Biblia es falso, eso no funciona. Es como si usted le dice a Dios, después de un año de curso de matemáticas que no estudió nunca, y en el momento del examen ora y dice: Señor, ayúdame a pasar. ¿Usted cree que Dios le va a ayudar en ese momento? ¿Le va a iluminar las verdades matemáticas? ¿Se va a convertir en ese momento usted en un Gassendi, en un Rano Mahan, en un George Cantor, y va a pasar con 10 el examen? Claro que no. Usted no puede contestar las palabras de Dios. Usted no puede profetizar. Usted no puede enseñar la doctrina. Usted no puede reprender al diablo si no conoce la palabra. Porque cuando Jesús fue tentado, le contestó al diablo con la palabra, ¿no? No estoy diciendo que lo reprenda de cualquier cosa. Me decía una hermana que hay un grupo donde ven demonios hasta en los cornflakes, ¿no? No estoy hablando de eso, sino que cuando el diablo nos tienta, esas tentaciones hay que enfrentarlas como Jesús cuando le dijo al diablo: no solo de pan vive el hombre, al Señor tu Dios adorarás, no tentarás al Señor tu Dios. Esas 3 ocasiones Jesús está citando la palabra. Profetizamos conforme a la medida de la fe, es decir, conforme a la abundancia de palabra que hay en el que profetiza. Si no, va a ser una profecía vacía, superficial o equivocada. Si el Espíritu nos va a iluminar, es de la palabra que ya esté implantada en nosotros, para usar una palabra de Pablo. Cuando dice la palabra será implantada en vuestros corazones. Esa palabra implantada es la que Dios puede usar en nuestras vidas. Dios no puede usar la palabra que no sabemos, la palabra que no estudiamos, la palabra que no conocemos. ¿Sí queda claro eso? Solamente la palabra implantada. Otros oyen la palabra teología, no encuentran el término en la Biblia y dicen: bueno, eso de la teología es de hombres. Y no quieren estudiar teología porque es de hombres. Bueno, yo no conozco algo que no sea de hombres, porque la misma Biblia fue dada a nosotros a través de hombres. Hombres que la escribieron, hombres que la hablaron, hombres que la copiaron, ¿o no? Pero ¿sabe usted quiénes son los que se empeñan más en afirmar que la teología y la doctrina no tienen importancia? Los que empiezan a predicar doctrinas contra la Biblia, fuera de la Biblia.
precisamente para no tener que enfrentar el hecho de que lo que están diciendo no está acorde, no es coherente con el mensaje fundamental de este libro. Ellos prefieren empezar a decir que no hay que estudiar, que no hay que cuestionar, no hay que preguntar, solamente hay que creer. Que no hay que estudiar, sino solo esperar revelación. Y que no hay que estudiar teología, porque los teólogos, y empiezan a hablar mal de los teólogos, los que ni los conocen, ¿no? No dudo que haya habido malos teólogos, seguramente ha habido muchos malos teólogos. Bueno, un teólogo que terminó escribiendo un libro donde dice que Dios no creó al hombre, sino que el hombre creó a Dios. Se llamó Ludwig Feuerbach. Y gracias a ese libro, algunos autores como Nietzsche y Marx hicieron sus propias doctrinas. Y era un teólogo. Sí, es claro que hay malos teólogos. Pero que haya malos teólogos no quiere decir que no tengamos que estudiar teología. Tenemos que estudiarla si queremos conocer a Jesucristo. Y si hablamos de filosofía, peor, Parece para muchos creyentes que la filosofía no es más que paganismo. Esos paganos de Platón y de Aristóteles, sino es que hasta homosexuales, ¿no? Y de ahí van descartando la filosofía. Ya en el siglo II, uno de los padres, el primero de los padres latinos, usaba una frase que decía: ¿qué tiene que ver Atenas con Jerusalén? Tertuliano pensaba que la Biblia y la filosofía no tenían nada que ver. Sin embargo, 20 siglos de historia nos han mostrado que la filosofía ha sido la herramienta por excelencia para entender la Sagrada Escritura. ¿Qué tan importante es la doctrina en la Biblia? Déjeme decirle 2 o 3 versículos nada más. Dice Pablo que si algún apóstol, incluyéndolo a él, o hasta un ángel del cielo nos anunciare otro evangelio, sea maldito. ¿Es importante o no es importante la doctrina? Dice Pablo también: en los posteros tiempos muchos abandonarán la fe oyendo espíritus de error. Si usted no tiene la doctrina correcta y escucha espíritus de error, puede terminar abandonando la fe. Por ejemplo, nosotros tenemos claro que por la muerte y resurrección de Jesucristo, Dios nos ha mostrado la reconciliación con Él, el perdón de nuestros pecados. Y muchos hermanos, por ejemplo en el estado de Puebla, lo saben nuestros hermanos que están conectados, se están circuncidando físicamente, literalmente, tratando de ganar su salvación al cumplir los mandatos. ¿Dónde quedó Cristo entonces? Han abandonado la fe escuchando espíritus de error. Dice Pablo también a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque así salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Y acuérdense que estuvimos hablando del que edifica su casa sobre la roca. Y que edificar la casa sobre la roca son las cosas que Jesús ha enseñado, conocerlas, aprenderlas y después vivirlas. La doctrina es fundamental para conocer a Cristo
y para no desviarnos de la fe, para no ser engañados y seducidos por espíritus de error, que son los que susurran a nuestro oído las ideas equivocadas, intentando que nos desviemos de Cristo. Pero entonces, ¿por qué Pablo habla de la locura y la sabiduría? Porque dice que su palabra no fue con palabras de vana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Bueno, no, la Biblia no está rechazando aquí ni a la sabiduría, ni a la razón, ni a la ciencia, ni a la inteligencia. Está Pablo recurriendo, entre otras cosas, a una ironía. Por ejemplo, en el versículo que leímos al final, que es el 25, la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana, la debilidad o la insensatez, dice otra versión, de Dios, que es más fuerte que la fuerza humana. Yo pregunto si en un sentido literal podemos decir que Dios tiene locura, insensatez y debilidad. Es evidente que no. Esta figura retórica se llama la ironía. Estamos hablando de una cosa para decir la contraria. La sabiduría humana no necesariamente es sabiduría, y la locura de Dios no necesariamente es locura. ¿De acuerdo? Con esto en mente, entonces, retomemos que Pablo dice que el centro de su predicación es la cruz de Cristo. ¿Y cuál es el efecto para los judíos y el efecto para los griegos? Desde la perspectiva judía, el mundo está dividido en dos tipos de personas: los judíos y los que no son judíos. Un poco etnocéntricos, ¿no? Los judíos y los no judíos. Bueno, los judíos esperaban un Mesías. ¿Cómo lo esperaban? Pues un Mesías glorioso, que dominara el mundo, que impusiera su gobierno poderoso sobre todas las naciones. Así que cuando la palabra del Evangelio tiene como centro decir que el Mesías ha llegado y que el Mesías fue un personaje desconocido, rechazado, asesinado como un criminal, entonces nadie que espere un Mesías glorioso que va a traer la paz al mundo, que va a imponer el gobierno de Dios en el universo, va a estar de acuerdo con que el Mesías ya vino y que nadie lo reconoció y que lo mataron de una manera ignominiosa como si fuera un criminal. Entonces para los judíos eso es, dice, un tropezadero. No pueden aceptar hasta la fecha que el Mesías haya sido manso y humilde, traicionado y torturado, y que haya gustado la muerte. No es el tipo de Mesías que ellos esperan. Y los griegos, dice, para los griegos es locura hablarles de Dios o de los dioses, hablarles de lo infinito o de la belleza de la forma, hablarles del ser o de la sabiduría, pero hablarles de un hombre, de una raza bárbara, porque así como el judío es etnocéntrico y todo el que no es judío es un gentil, es un goy despreciable, pues para el griego también. Todo el que no fuera griego y no hablara griego era un bárbaro, o sea, un salvaje. Hasta la fecha eso significa la palabra bárbaro.
que un bárbaro crucificado en una cruz romana es el único Dios verdadero. Como me dices tú que resucitó. Recuérdense que cuando Pablo discutió con los filósofos en el campo de Marte, allá en Atenas, todo iba muy bien. Pablo incluso argumentó con argumentos de los estoicos y de los epicúreos. Pero cuando Pablo llegó al punto de la resurrección, entonces dijeron: ya te escucharemos otro día. ¿No les gustó el asunto de la resurrección? Para el griego, sobre todo después de Platón y de los misterios de la religión órfica de la reencarnación, el cuerpo no tenía la menor importancia. Lo importante era el alma. El alma es la que subiría a ese mundo de las formas eternas, de las formas ideales. Entonces, hablarle al judío de un Mesías crucificado, imposible de aceptar. Hablarle a los griegos, a los cultos, de que no es por la filosofía que se iban a salvar, ni siquiera por la contemplación de las ideas eternas, sino porque un hombre bárbaro había sido crucificado como un criminal. Era un esclavo. ¿Sí nos queda claro? Entonces dice: la palabra de la cruz es locura. Después vamos a hablar de este punto, porque Pablo va a hablar del hombre natural, que no puede entender las cosas de Dios. Para el que no conoce a Dios, el que no ha escuchado o no ha respondido positivamente al toque del Espíritu Santo y no ha tomado la decisión de darle su vida a Dios, todo lo que tiene que ver con los misterios de Dios le parece una locura. Pero no es que sea una locura real. En el aviso que estaba yo dando de la reflexión de este día, les puse: ¿qué relación hay entre la fe y la razón? Yo no sé si vamos a acabar el tema hoy, no importa. Si se duerme, pues hasta aquí lo dejamos. ¿Sí estás enfocando a los que se duermen? Bueno, ¿qué relación hay entre la fe y la razón? Esto es importante porque desde dos campos distintos se niega al otro. Gran parte de la iglesia niega a los razonadores, a los pensadores, a los filósofos, a los científicos. Y gran parte de los intelectuales niega a la iglesia y niega a los creyentes, niega la fe. Parecen dos campos que se excluyen mutuamente, que se pelean, que no se aceptan como posibilidades simultáneas. Como dije, en muchas iglesias se trata de no pensar, de no analizar, incluso más allá. No vayas a la escuela. Hoy está de moda la educación en el hogar. Allá en el mundo te van a enseñar cosas malas, te vas a contaminar de pecado. Hijito, quédate aquí en la casa, yo te voy a educar. Ahí hay un gran error de inicio, entre otros muchos. El pecado no está en la escuela. El pecado está en el corazón. Jesús dijo: ¿de dónde salen los hurtos, las mentiras, los malos pensamientos? ¿De dónde salen? Me los contagian en la escuela, Señor. No, el Señor diría: del corazón. Entonces tú no mandas a tu niño a la escuela, pero en su corazón habrá pecado. No es un problema de la escuela. Ese fue el error que a partir del siglo II cometió el monasticismo. Salgámonos del mundo, vengámonos a vivir al monasterio, al convento, fuera del pecado, aquí vamos a ser santos. ¿Usted cree que adentro del convento todo era santidad?
¿O era más pecado que allá afuera? Muchas veces era más pecado que allá afuera. ¿Sí? El pecado no está afuera, el pecado está dentro. Entonces, no vayas a la escuela, le dicen a los más grandes, en la universidad te van a quitar la fe. Y de que te vayas al infierno con todo el título, a que entres al cielo con tus orejas de burro, pues, mejor que te vayas al cielo, ¿no? Sí será verdad que tiene que haber este pleito entre la fe y la razón. No tiene que haber. Si entendemos claramente los conceptos, no tiene que haber. Porque también del otro lado, la gente que no es creyente y que cree que estudió y cree que ya sabe mucho, dice, a la iglesia van los ignorantes. A muchos académicos les gusta decir que son doctores en esto o en aquello, pero no van a decir, y soy cristiano, como que parece que eso no va muy de acuerdo, ¿no? Como que eso los va a demeritar un poco. Hay que entender bien los conceptos. ¿Qué es la razón? A ver, ¿cuántos van a la escuela todavía? Creo que bastantes, ¿no? Alcen la mano los que van a la escuela. Muy bien. ¿Han tenido algún problema para armonizar lo que entienden de la Biblia y lo que dice la escuela? ¿Quién ha tenido alguna vez algún problema? Pues sí, ¿no? Yo creo que normalmente, casi cualquier terreno, vamos a tener problemas. Bueno, entonces entendamos primeramente qué es la razón. Este no es un mensaje, no es un sermón fácil. ¿Sí me explico? Sería más fácil si yo les dijera, a ver, digan cosas positivas, repitan 3 veces, soy feliz, soy feliz, soy feliz. Cualquiera lo entiende, ¿no? No, este es un asunto un poquito más complicado. Tenemos que poner atención porque si lo dominamos, vamos a poder enfrentar muchas cosas, ¿sí? La razón es la estructura lógica, ordenada, que Dios le ha dado a la creación y a la mente. Esa es la razón. Podemos escribirla con una R mayúscula, ¿no? La razón con mayúscula. La razón ontológica, es decir, la razón que está en el ser mismo de las cosas. Es la estructura del universo. El universo no es desordenado. El universo existe, y por ello nosotros existimos, gracias a 4 fuerzas fundamentales: la fuerza gravitacional, la fuerza electromagnética, la fuerza atómica débil y la fuerza atómica fuerte. Y si cada una de esas fuerzas no fuera tan matemáticamente precisa como lo es, no existiríamos. Nada más les pongo eso como ejemplo, para que veamos que el universo, en las partes más íntimas que lo componen y en los últimos rincones de las galaxias, obedece a una estructura ordenada para poder existir. Tan ordenada que nuestros relojes pueden medir el movimiento terrestre y que mañana va a salir el sol y que tal día va a haber un eclipse, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esa estructura matemática, porque es matemática, decía alguno de los físicos, la matemática es el lenguaje con el que Dios ha escrito el libro del universo. Esa estructura matemática es posible concebirla, entenderla por parte de nosotros los seres humanos. Quiere decir que nuestro cerebro, nuestras neuronas están organizadas de tal manera que es posible captar la estructura que está afuera y de alguna manera, aunque es toda una discusión epistemológica, reproducirla en nuestro cerebro.
Entonces la razón está afuera de nosotros y adentro de nosotros, porque es el orden que procede de Dios. Vamos a decirlo así de sencillo, ¿no? ¿Qué es la razón? El orden que procede de Dios. Ahora hay algo muy interesante. El Evangelio de Juan dice: en el principio era el Verbo. Pero no estaba en español eso, estaba en griego, y dice: in archeino logos, en el principio era el logos. Y resulta que la palabra razón para los griegos es logos. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de razón, de la razón verdadera, de la razón universal, de la razón divina, estamos hablando de lo mismo que está hablando el capítulo 1 de Juan. En el principio hay el logos, la palabra divina, el pensamiento divino, porque la palabra expresa el pensamiento divino, la razón divina, estaba en el principio con Dios, y la razón era Dios, y por la razón fueron hechas todas las cosas. Entonces ya tenemos una primera propuesta. ¿Será que la razón está peleada con Dios? La razón no está peleada con Dios, porque la razón procede de Dios. Nuestro Dios es lógico. Por eso cuando decimos apologéticamente al discutir con alguien, es que la Biblia no se contradice. Cuando decimos que la Biblia no se contradice, porque el incrédulo dice: no, mira, aquí dice una cosa y aquí dice la contraria, yo por eso no creo en la Biblia, y sale el cristiano muy orgulloso y muy defensor y dice: la Biblia no se contradice. Pues ¿sabes qué estás defendiendo con eso? La lógica. Porque el principio lógico supremo dice que no hay contradicción, no puede haber contradicción. Una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. Entonces, si la Biblia no se contradice, lo que estamos diciendo en otras palabras es que la Biblia es lógica. Si cuando Pablo dice que aún un ángel no puede venir a darnos un evangelio diferente, lo que está diciendo es que Dios no se contradice. Y si Dios no se contradice, Dios es lógico. Y si Dios nos habla en un idioma que podemos entender, y entender es acomodar conceptos y estructurar pensamientos, entonces Dios nos ha hablado de una manera racional, ¿no? Ahí tenemos un primer concepto. La razón es el orden que procede de Dios, del que participamos nosotros porque nos dio una mente, del que participa el universo porque el universo está sujeto a matemáticas precisas. ¿Qué es la revelación? Ahora pasamos a otra cosa. Hablamos mucho de revelación, ¿no? Alguien por ahí cuando anuncié este tema en el Face, alguien me apuntaba: no, pues la revelación se la da Dios a quien quiere. No es tan sencillo. Claro que Dios se la da a quien quiere, pero Dios se la quiere dar a todos. ¿Por qué unos la tienen y otros no la tienen? ¿Qué es revelación? Pablo nos va a hablar en este mismo capítulo que acabamos de leer de los misterios de Dios. ¿Qué son los misterios de Dios? Misterio es algo que nosotros no podemos conocer por nosotros mismos. Algo que está escondido. Misterio es algo que está escondido. Cuando Dios decide permitir que conozcamos, cuando Dios decide hablar, acuérdense que Jesucristo es el Logos, la palabra de Dios. Cuando Dios decide hablar y mostrarnos lo que antes estaba escondido para nosotros, cuando Dios nos hace entender lo que no podíamos entender por nosotros mismos, entonces estamos hablando de revelación. Insisto, repito, revelación es que podamos conocer algo que Dios nos da a conocer.
y que no podríamos conocer de ninguna otra manera. Eso es la revelación. Entonces la razón no es la revelación, ¿de acuerdo? La razón es la estructura y la revelación es el acto por el cual Dios habla, se da a conocer. ¿Cuál es la relación entre revelación y razón? La revelación llega al hombre por la vía de la razón. Imagínese el agua. El agua llega a la casa de usted por una tubería. Y si no hubiera tubería, ¿cómo llegaría el agua? Si se rompe el tubo, toda el agua se va a estar desperdiciada. O si usted vive donde no hay tubería, pues tendrían que ir las hermanas, ¿verdad? Eran las encargadas, al pozo a traer agua, ¿no? Cuando Dios habla, no habla de una manera inentendible para nosotros, de tal manera que el mensaje se perdería, sino Dios habla de una manera entendible para nosotros. Por eso la revelación nos llega por el ducto, el tubo que se llama la razón. ¿De acuerdo? Entonces la revelación y la razón no están peleando. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que los seres humanos tenemos que aprender a ser racionales y tenemos que aprenderlo en varias maneras. Primero, cuando somos bebés, todavía no somos racionales. Aquí está la maestra Paulina. ¿Estoy en lo correcto? El niño pequeñito todavía no es racional. Él tiene que desarrollar una capacidad para relacionar, y una capacidad para abstraer, y una capacidad para poner atención y muchas otras cosas. De tal manera que empiece a hacer cada vez un mayor uso de la razón. Nosotros los adultos, muy pocas veces somos racionales. Muy pocas veces. En general actuamos por costumbre, por deseos, por emociones, por antojos y sobre todo por manipulación de la televisión, de la publicidad y hasta de algunas predicaciones. Porque se suma otro problema, el problema de nuestra separación con Dios. Nosotros estamos separados de Dios. Y si Dios es la razón, mire, esto es muy importante. Si Dios es la razón, el pecado es irracional. No hay pecados racionales. Analice usted cualquier pecado y va a ver qué irracional actuación. Por ejemplo, si yo soy un millonario que está manipulando las bolsas de valores para ganar más y llevar la miseria a muchos, ¿no es irracional ver al otro sin zapatos, sin comida, con sus hijos sufriendo y que yo podía hacer algo y no hacerlo? ¿No es irracional? El pecado es irracional. El hombre separado de Dios es un ser bastante irracional. El problema es que presume de ser racional. Cuando Pablo habla de la sabiduría humana, en realidad no está atacando a la sabiduría como tal, ni a la sabiduría verdadera, sino Pablo está hablando contra una sabiduría falsa. Aquella de los hombres, como diría también en su carta a los romanos, que llamándose sabios se hicieron insensatos, que se envanecieron en sus propios discursos y se desviaron en sus propios razonamientos, y no porque se acercaran a la razón, sino porque se acercaron a la irracionalidad. Por eso la filosofía contemporánea, el posmodernismo principalmente, tiene un sello de irracionalidad, y es una filosofía ante Dios, y claramente anuncia
ser una filosofía contra la razón. Entonces, no se puede ser verdaderamente racional y estar lejos de Dios. Toda herejía es irracional y todo pecado es irracional. La sabiduría irracional tiene ciertas características y la verdadera sabiduría tiene ciertas características. La sabiduría que sea verdadera no es mera erudición, tiene que conllevar amor, paciencia, bondad, tolerancia. Si no, no es sabiduría verdadera. Y la sabiduría falsa, lo dice también Santiago, es una sabiduría carnal, una sabiduría divisora, productora de orgullo, de celos. Además del contenido teórico, cualquiera que sea, la sabiduría tiene características éticas, espirituales. Aunque la ciencia pretende no ser valorativa, es decir, parece que no tiene nada que ver con valores morales, que la vaca es un vertebrado no es ni moral ni inmoral, entonces parece que la ciencia es avalorativa. Sí, pero ¿a dónde nos ha llevado el camino de una ciencia que presume no tener relación con los valores? Es a una ciencia que ha creado la bomba atómica, las armas nucleares y grandes desgracias para la humanidad. A tal grado que aún entre los incrédulos ha surgido un auge por la bioética, por los problemas éticos de la ciencia y de la medicina, porque ya vimos como seres humanos que es falso que la teoría, cualquiera que sea, no tenga implicaciones éticas. Así que nosotros tenemos que tomar una decisión y examinar si la sabiduría que estamos viendo en alguien o en nosotros mismos es una sabiduría amorosa o es una sabiduría orgullosa. Cuando Pablo está hablando de la sabiduría de los hombres que es insensatez, está hablando de esa falsa sabiduría de hombres alejados de Dios, que llaman racional a lo irracional, que llaman bueno a lo malo y malo a lo bueno. Cuando Pablo está hablando de la locura de la predicación, no está hablando de una locura real. Desgraciadamente hay iglesias y cristianos que parecen comportarse en una locura real. Les conté de un video donde el pastor, después de decirles a los congregantes que somos ovejas y de literalmente hipnotizarlos, porque les dice ahora se van a quedar dormidos, y todos se quedan dormidos, y les da la orden de salir a comer pasto, y la iglesia sale en tropel y se arroja sobre el césped y arranca el pasto y se le empieza a tragar. Dice, bueno, la locura de la predicación, ¿no? A eso se referirá Pablo, a barbaridades, absurdos, incoherencias, exageraciones. En eso consiste la locura de la predicación. No, la locura de la predicación no es que el culto sea desordenado. ¿Por qué todos gritan? ¿Por qué todos se tiran? ¿Por qué todo? La libertad del espíritu. No, hermano, eso no es libertad. Ni tampoco es la locura de la predicación. Es de la locura de nuestros sentimientos descontrolados. Es muy diferente cuando el creyente o hasta el no creyente llega lleno de problemas que le crean una presión como la de la olla express de los frijoles, ¿no? A punto de explotar, y entonces el culto se vuelve un desorden donde todo el mundo puede hacer las locuras que quiera para que salga el vapor de esa olla
y ya sabe el hermano. Eso se llama catarsis. Pero cuando Pablo habla de la locura de la predicación, no está hablando de eso, no tiene nada que ver con eso. Lo que está diciendo es que la sabiduría de Dios es tal que si nuestra parcial sabiduría, nuestra parcial capacidad de razonamiento no se humilla y no reconoce la revelación, no va a poder llegar a entender el plan de Dios, que consiste en el amor que ha dado a su Hijo. Y ese amor no es irracional, en todo caso sobrepasa toda racionalidad. Si la racionalidad en cierto momento puede ser sinónimo de mensurabilidad, como en matemáticas, razones son medidas, proporciones. El amor divino rebasa toda medida. Como lo dice Paul Tillich hablando de la mujer que derramó el perfume a los pies de Cristo, hablando de un desperdicio generoso. El amor es un desperdicio, entre comillas, ¿no? Dios, que no tenía necesidad ni siquiera de crearnos, mucho menos de dar a su Hijo por nosotros, ha decidido este derroche ilimitado que va más allá de toda medida, que va más allá de toda razón, pero no es irracional, trasciende a la razón porque está más arriba de ella, no porque esté en contra de ella. Si nuestra vida del Espíritu puede trascender algunas medidas, es diferente a estar en contra de la razón. Ninguna interpretación de la Biblia en contra de la razón puede ser coherente, porque ya vimos que todo lo que es irracional no puede ser de Dios. Todavía nos quedan algunos versículos de este tema, el resto del capítulo 1, donde Pablo además va a hablar de la sabiduría que habla entre los maduros y la locura que no pueden entender los que no conocen a Cristo. Pero lo vamos a dejar aquí. Lo que vamos a hacer, los voy a invitar a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos permita comprender, conocer cada día más su amor. Un amor que no tiene límite. Y que esa locura de la cruz para nosotros es sabiduría de Dios. Para nosotros no es locura, es la sabiduría de Dios, es el poder de Dios. Que podamos rendirle a Dios nuestro ser y nuestros pensamientos todos, de tal manera que no actuemos irracionalmente, ni en contra de lo que Él nos enseña, sino que nuestra vida sea cada vez más sometida a su palabra y por tanto más espiritual y por tanto más racional. Romanos 12 dice: ofrezcan sus cuerpos en sacrificio vivo, porque ese es vuestro culto racional. Entre más sometidos a Dios estemos, más racionales somos, porque el amor y la razón van de la mano. Señor, te damos gracias porque en tu palabra